invitación. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, entonces yo hoy quiero hablar de la fototeca del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, donde he trabajado por los últimos 8 años. El trabajo en esta fototeca y fondo de material gráfico es complejo, pero pues me voy a centrar en la descripción y en las diferentes estrategias que hemos implementado para lograr la recuperación de información y la contextualización de estos documentos históricos tan particulares. Entonces, la fototeca y materiales gráficos del Archivo Histórico tiene aproximadamente unas 12.000 unidades documentales. 12.000 unidades documentales que la mayoría son fotografías en diferentes formatos, en diferentes soportes y producidas desde finales del siglo XIX hasta comienzos de este siglo, del XXI. Entonces, tenemos que la mayoría son fotografías, pero no solo fotografías. Al principio este fondo solo se llamaba fototeca porque respondía pues a que solo eran fotos, pero luego se fueron integrando materiales gráficos distintos como postales ilustradas, fotopostales. Entonces decidimos ampliar el nombre de esta colección, de este fondo, porque sabemos que la gestión de una fotografía es distinta a la gestión y a la catalogación y a todas las acciones alrededor de esa descripción de una ilustración o de una foto postal. Incluso en temas de derecho de autor, también la gestión, el manejo, el préstamo es diferente. Entonces decidimos como ampliar el nombre de este fondo. Entonces, estos son los álbumes que componen la fototeca y materiales gráficos. Esta clasificación temática se le dio aproximadamente en el año 2011, entre el 2011 y el 2012. Antes de eso, en el archivo histórico, se conservaban las fotografías más antiguas de la Universidad del Rosario. Como ustedes saben, la Universidad del Rosario es una universidad con 370 años y pues se conservan fotografías producidas desde el siglo XIX. Entonces, esas fotos, las más antiguas, se encontraban almacenadas en el archivo histórico. Sin embargo, ya en el siglo XXI, en esa primera década del siglo XXI, a finales de esa primera década, 2010, 2011, el archivo recibió una transferencia importante de fotografías del siglo XX que no estaban bien descritas o catalogadas, estaba, digamos, como un fondo acumulado. Entonces, las personas encargadas en ese entonces hicieron esta clasificación temática, que es la que hemos conservado hasta hoy, y le dieron un código a cada fotografía. Entonces, digamos que ahí ya empezamos a tener como un fondo clasificado, con una ordenación, con un nombre, porque entonces cada fotografía va a tener el nombre del álbum al que pertenece y un número consecutivo. Entonces, estos álbumes seguirán creciendo, seguirán siendo alimentados con las transferencias que estamos recibiendo actualmente, pero también se han ido creando nuevos álbumes que tienen temas particulares. Entonces, digamos que son álbumes temáticos, pero también obedecen a formatos. Vemos que hay el álbum 16, por ejemplo, es de diapositivas, que eran estas fotografías en transparencia pequeñas que se utilizaban, que se podían proyectar con un proyector. Entonces, hemos recibido últimamente varias transferencias con diapositivas, entonces eso está en el álbum 16. Tenemos otros álbumes como el álbum 12, que es Externas al Rosario, que fue una donación que recibimos hace un tiempo y que tiene como temática, la temática es muy variada
y los formatos de este álbum son muy variados y no tienen nada que ver con el tema de la universidad o con temas de la universidad, con espacios, con actividades de la universidad, no. Ni con arquitectura de la universidad, ni con espacios, sino que son fotos de viajes, por ejemplo, de un rector o de un profesor que en algún momento donó su archivo y tenía fotografías, entonces esto quedó en un álbum de externas. Los primeros álbumes, digamos que son los que tienen que ver más con la vida institucional de la universidad, con la historia y con lo que se ha producido dentro de la universidad. La arquitectura de los edificios, los símbolos, los alrededores de las sedes de la universidad, las sedes de la universidad. El álbum 6, por ejemplo, es de rectores de la universidad, entonces hay una cronología, digamos, están organizados dentro de este álbum, hay subálbumes con los rectores de la universidad desde 1890 a la actualidad. Y ahí se van, estos álbumes se van alimentando pues con las fotografías que vamos encontrando o van donando o se van transfiriendo de los diferentes rectorados. Vida cotidiana, personalidades, eventos. En eventos pues hay graduaciones, celebraciones, protocolos, diferentes actividades que se realizan dentro de la universidad y que se han realizado durante el último siglo. Entonces, digamos que esta es la organización de este fondo. Les voy a mostrar con algunos ejemplos pues las tipologías de documentos que encontramos en esta fototeca. Por ejemplo, esta es una de las fotografías más antiguas que se conserva en el archivo histórico y pues es el rector de la universidad en 1898 junto a los estudiantes y catedráticos. Estas fotografías, como lo dije antes, ya se conservaban en el archivo histórico, pues se conservaron durante todo el siglo XX, XXI y en la actualidad. Y pues a estas fotografías muy antiguas se han ido sumando las transferencias de distintas facultades, de diferentes oficinas, para tener pues el fondo que tenemos hoy. Esta también es una de las fotografías más antiguas que conservamos. También de los estudiantes del Colegio Mayor en 1898. Esta fotografía es posterior, los estudiantes de la universidad en el mismo espacio que salían los anteriores estudiantes, pero en 1991, una fotografía sobre papel de 10 centímetros por 15 centímetros. En el proceso de descripción de estas fotografías, pues utilizamos la normatividad archivística que conocemos, la norma ISAT-G, para identificar las fotografías, identificar su contenido, el autor, cuando se puede identificar, otras veces es muy complicado, digamos, el tema de la autoría con las fotografías en una institución puede ser complicado porque a veces se pierden los nombres de los autores y a lo largo del siglo XX no eran fotografías de la universidad, pero pues no se ponía el autor. Últimamente hemos tratado de rescatar quiénes eran los fotógrafos, pero ha sido un trabajo complejo. Bueno, entonces la identificación y el contenido. El contenido también es uno de los grandes retos de la descripción, porque pues como lo dije antes, muchas de estas fotografías estaban en un fondo acumulado, sobre todo las fotografías contemporáneas, las de las últimas décadas del siglo XX, estaban en un fondo acumulado y fueron transferidas como en 2010 al archivo histórico y entonces no conocíamos los contextos de estas celebraciones, las personas que estaban en las fotos. Entonces, ese ha sido el trabajo que hemos hecho también en los últimos años de mejorar esa descripción y ya les voy a contar cómo. Este es un ejemplo de las fotopostales que también hacen parte de la fototeca. Digamos que estos son materiales gráficos
bien particulares porque son fotografías, pero son fotografías que fueron reproducidas en múltiples ocasiones, no son piezas únicas, fueron comercializadas, circularon de manera diferente, entonces también son unos documentos que nos imponen otros retos. Hay una empresa que las reproduce, hay un fotógrafo que hizo la foto, entonces hay varios productores. Muchas de ellas pueden tener mensajes escritos atrás, entonces tenemos no solamente la imagen en el documento, sino que tenemos un texto que le da otro valor y otra dimensión a este documento histórico, ¿no? Un texto y una imagen. También son imágenes que tienen ya un título puesto por el productor de la foto postal, que eso pues nos ayuda mucho en la descripción, pero últimamente he estado describiendo fotopostales y me he encontrado que algunos de estos títulos puestos son errados a veces, cambian los lugares y le ponen títulos nuevos, títulos de lugares diferentes, entonces eso también es interesante, ver cómo el texto que acompaña la imagen no siempre coincide, entonces puede cambiar completamente como la lectura que se haga de ese documento en la descripción que hacemos en un archivo histórico y posteriormente para los investigadores que van a consultar y utilizar estos documentos también el texto puede generar confusión. Estas son postales ilustradas que, como les dije antes, también hacen parte del fondo Fototeca y materiales gráficos. Entonces, muchas eran postales que llegaban a la universidad o a las personas que donaron sus archivos a la universidad y pues estaban allí entre su documentación personal o entre sus colecciones, porque también vemos que eran objetos coleccionables, ¿no? Entonces, bueno, para retomar un poco lo que ya he dicho antes, esta fototeca se ha conformado en primer lugar por las transferencias de las diferentes unidades de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, como la mayoría de las universidades en Colombia, pues ha tenido grandes transformaciones en el siglo XX, que es el siglo en el que se han generado la mayoría de las fotografías e imágenes que tenemos en esta colección. Se ha robustecido pues administrativamente, se han creado nuevas carreras, nuevas sedes, nuevos edificios. Entonces, con la amplificación de la universidad y el crecimiento de las unidades administrativas, pues también crece la producción documental y la producción de imágenes también. Entonces, seguimos recibiendo transferencias. Recientemente recibimos una transferencia muy grande de fotografías, sobre todo del siglo XXI, de la primera década del siglo XX, de XXI, perdón, y algunas también de los años 80 y 90 del siglo pasado, y que están en este momento en fase de inventario. Digamos que ya tenían un inventario básico y estamos como pasándolo a las bases de datos del archivo histórico. La otra forma en la que han llegado estas fotografías e imágenes al archivo histórico ha sido por medio de las donaciones. Además de recibir fotografías que tienen que ver con la universidad, que han sido producidas en virtud de las actividades o de los eventos de la universidad, también hemos recibido fotografías y colecciones que han sido producidas externamente y con otros objetivos. Y esto tiene que ver con que el archivo histórico de la Universidad del Rosario, ya como en su vocación de preservar y de divulgar el patrimonio histórico en general, ya tiene esa posibilidad de albergar esas colecciones. Entonces diferentes personas nos buscan y si tienen una pieza fotográfica que les parece que merece ser conservada y la traen y nosotros la hemos recibido. Y la tercera forma son las adquisiciones. Entonces, en los últimos años, el ejemplo importante sería la adquisición de una colección digital de fotografías, de unas fotografías
de unos científicos alemanes que se hicieron en la década de 1860 en Colombia. Y estas fotografías se encuentran en físico en archivos alemanes, en varios archivos, sobre todo en el Instituto de Geografía Regional de Leibniz. Entonces, un profesor de la universidad, Sven Schuster, que estudia historia de la fotografía, le propuso este proyecto al archivo histórico y el archivo adquirió 241 copias digitales en alta calidad de estas fotografías con sus metadatos. Entonces, digamos que tenemos una posibilidad como de acercar este material que no había sido muy explorado a los investigadores nacionales. Ya en un momento les voy a mostrar fotos de esa colección. Esta es otra de las fotografías de la fototeca, que sí tiene un tema totalmente institucional, que es la instalación de la estatua de Fray Cristóbal de Torres en la mitad del patio central del claustro. Esta es una de las fotografías de los científicos alemanes, que como les dije antes, fue adquirida en formato digital con sus metadatos. Digamos que el archivo alemán ya tenía una descripción de estas fotografías, pero con la investigación del profesor Sven Schuster y de la historiadora Jessica Neva, se fortaleció la información de esta colección. Entonces ahora tenemos este material disponible para los investigadores que estén interesados. Esta también hace parte de esta colección. Entonces, nuevamente reitero lo que había dicho antes. La universidad en esta fototeca del archivo histórico conserva fotografías que tienen que ver con la historia institucional, con las diferentes actividades y las personas que han pasado por la universidad, pero también su fototeca tiene materiales que son valiosos, que hemos considerado valiosos para la investigación. Entonces también los hemos adquirido o las personas los han donado. Entonces, como lo había dicho antes, el reto en la gestión de un fondo como este, primero van a ser los fondos acumulados, porque las veces que hemos recibido transferencias importantes y transferencias grandes de fotografías y de material gráfico, ha sido de fondos acumulados. Entonces, ¿qué pasa con los fondos acumulados? Que vamos a encontrar documentos sin datos o con escasos datos sobre su producción, sobre sus autores, sobre su proveniencia, sobre sus usos, para qué fueron hechas esas imágenes, esas fotografías, porque pues eso nos ayudaría mucho a poder rastrear al menos otros datos. Entonces, estos son como los problemas con los que nos enfrentamos todo el tiempo. Y entonces, para ello, pues nos dedicamos a fortalecer la descripción de estos materiales. Es importante pues describir bien un documento de archivo o lo mejor posible, porque eso significa potenciar su calidad de documento para la investigación. De esta manera le podemos dar respuesta a las consultas de los investigadores y podemos abrir nuevos interrogantes para nuevos estudios. Eso ya lo hemos visto, ya ha pasado muchas veces en la universidad, cuando logramos recuperar información sobre alguna fotografía o sobre alguna colección. Nosotros divulgamos y los investigadores llegan y de ahí nacen nuevas investigaciones, nuevas preguntas. Entonces, los procesos de descripción documental pueden llegar a ser complicados, pueden ser el gran reto pues, dentro de los archivos históricos, pero es necesario. Es necesario como dedicar muchísima energía en estos procesos, porque de allí se va a potenciar de verdad esta calidad de documento histórico que preservamos. Entonces, una de las estrategias que hemos implementado para mejorar la descripción de nuestras fotografías fue este proyecto que creamos hace unos años, que se llama el proyecto Recordari, y que consiste en reunirnos
con diferentes miembros de la comunidad universitaria, con profesores, con funcionarios, diferentes trabajadores de la universidad que se encuentran actualmente en la universidad o que ya están retirados. Y proyectamos diferentes fotografías de la fototeca, como de la época en la que estas personas han estado activas en la universidad. Nos han visitado funcionarios que llevan 30 años trabajando aquí, profesores que se han retirado pero que trabajaron aquí hace también 30 o 20 años. Entonces, en una conversación muy espontánea, vamos viendo fotografías y vamos identificando espacios, lugares, tiempos, vamos datando las fotografías. Entonces, nosotros vamos como capturando la información que nos van aportando los invitados en estas sesiones de descripción colaborativa, y ha sido muy valioso esto para el trabajo de descripción documental. Varias veces describimos la misma fotografía con diferentes personas. Obviamente, con la memoria pueden haber inconsistencias, digamos, a la hora de recuperar un dato, pero la mayoría de veces, contrastando lo que dicen varias personas de una fotografía, hemos podido recuperar bastante información y bastante precisa que después podemos comprobar también con otros tipos de fuentes, con una foto que apareció en un periódico o que fue impresa en un libro. Entonces hemos podido datar muchísimas fotografías e identificar a muchísimas personas que aparecen en esas fotografías de la universidad. Por ejemplo, fue una de las últimas sesiones del proyecto Recordari que hicimos con una de las primeras egresadas de la carrera de medicina en la universidad, que nos visitó el año pasado. Hicimos una sesión maravillosa de proyecto Recordari. Ella nos compartió pues no solo la información pues puntual sobre las fotografías, que pues sí nos interesa, sino también un contexto sobre toda esta época. Entonces pusimos también a dialogar diferentes documentos del archivo histórico en esa sesión para activar la memoria de nuestra invitada y para poder construir entre todos como un contexto de esta época. Entonces, ese día charlamos y aprendimos un montón sobre los movimientos estudiantiles de finales de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970 en Colombia, y cómo eso se reflejó en la universidad, cuál fue el impacto de mayo del 68 en las universidades colombianas, qué estaba pasando en los 60, estudiantes mujeres, la revolución sexual, las minifaldas, la píldora anticonceptiva. Entonces, son sesiones muy interesantes que son grabadas también, y al mismo tiempo esas entrevistas con las que nos estamos quedando son unos nuevos documentos históricos que estamos almacenando en el archivo histórico, y que son pues unas memorias muy importantes que no solo nos hablan de esos documentos del pasado, sino que nos están mostrando pues cómo estamos reconstruyendo esos pasados desde hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como les mencioné antes, pues el cruce de información entre diferentes fuentes del archivo histórico pues también ha sido muy valioso a la hora de describir las piezas de este fondo fototeca y materiales gráficos. Por ejemplo, en la Universidad del Rosario tenemos una revista universitaria que se publica desde el año 1905 y se ha publicado ininterrumpidamente hasta hoy. Para esta revista se han realizado muchas fotografías pues, a lo largo de ese largo ciclo de producción, y muchas de esas fotos están en la fototeca. Entonces, digamos que la consulta de la revista
para datar la fototeca es casi que una estrategia obligada. Entonces, ahí estamos comparando. Me acuerdo que esta fue una sesión que hicimos para ver retratos de catedráticos y de rectores y de profesores. Estos retratos eran empleados en la revista, pues la revista nos ayuda a datarlos. Pero claro, cuando fueron transferidos sin esta información, entonces nos demoramos un rato como en empezar a hacer ese vínculo, a identificar ese vínculo, pero ya lo tenemos. Entonces gracias a la revista hemos identificado un montón a las personas y al uso, el uso editorial, digamos que ha sido un uso importante para esas fotos. Voy a responder una pregunta porque tiene que ver con el proyecto Recordario. Verónica Carmona pregunta que ante las reuniones que realizamos se va actualizando la descripción. Eso entendí, pero esa descripción, ¿en qué programa lo tiene? Listo. Nosotros tenemos la descripción en un formato Excel, en un formato Excel de trabajo donde están todos los campos de la norma ISAT-G con la que describimos. Entonces, primero hay unos campos de identificación, luego unos de contenido y contexto, y en esa describimos toda la fototeca. En un momento les puedo mostrar ese formato. Las fotografías y los metadatos de la mayoría de las fotografías no están en el dominio público porque digamos que son contemporáneas. Entonces sabemos que por temas de derecho esas fotos no pueden estar, digamos, en el repositorio público, pero lo que sí vamos a hacer es, y que se está montando para exponerse este año, es que en el motor público de búsqueda del archivo histórico, la fototeca va a tener un espacio y allí se van a poner unos metadatos y se van a poner las fotografías que sí están en dominio público. Y digamos las fotografías que por derecho de imagen también se puedan poner, porque sabemos que ese es otro derecho con el que tenemos que tenemos que gestionar cuando tenemos imágenes. No solamente el derecho de quién hace las fotografías, del derecho de autor, sino el derecho de la imagen de la persona que aparece allí. Entonces, hay muchas personas vivas con retratos de cuerpo entero o primeros planos que pues no podemos poner públicos porque no tenemos los permisos, pero pues sí podemos poner de pronto en una lista, compartir los metadatos como hay una foto de tal persona. Y ya después, si uno consigue los permisos o si alguien consigue los permisos, puede consultarlo. Entonces, por ahora la descripción la tenemos en un Excel en la universidad, en el archivo histórico, y algunos de los álbumes más antiguos sí están descritos y tienen su descripción en el repositorio público. Ya les voy a mostrar algunos de los álbumes que ya están publicados, están en internet, ustedes los pueden encontrar. Por ejemplo, este es un álbum, el álbum 2, que tiene arquitectura de la capilla de la Guardadita. La mayoría de estas fotos ya están en dominio público, no hay retratos de personas, digamos que no tenemos de pronto este bloqueo del derecho de la imagen. Entonces, estas fotografías con sus metadatos ya están puestas en este álbum, o sea, esta descripción ya está puesta en internet. En el repositorio del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario ya se pueden ver estos PDFs que tienen una miniatura de la foto y una descripción básica. Si alguien necesitara una de estas fotografías, solo tendría que escribir un correo electrónico y nosotros pues gestionamos el préstamo. Depende para que lo vaya a necesitar. Pero entonces sí, las descripciones de estas fotografías que ya están en el dominio público, ya están en línea en un repositorio, en el repositorio institucional.
Bueno, entonces eso, la búsqueda constante. Hemos tenido unas colecciones particulares de esa fototeca a las que les hemos hecho unas investigaciones a profundidad, unas investigaciones amplias porque teníamos mucho desconocimiento. Ese es el caso de esta colección de fotografías en placa de vidrio que fue donada a la universidad, pero que desconocíamos su contexto de producción, su autor, su fecha. El autor todavía no sabemos quién es, pero pudimos recuperar un montón de información sobre la producción, sobre el tipo, sobre la materialidad, sobre el contenido, y eso está en una exposición virtual. En una exposición virtual. Este proyecto se llama Huellas de un viaje. Y bueno, aquí en este video se muestra un poco como el proceso de descripción de esas placas de vidrio, unas placas como que miden entre 12 y 9 centímetros, otras miden 10 por 10, otras 8 por 9. Entonces, una de las herramientas que tenemos para describir es comparar, ¿no? Comparar con otras fotografías de colección, de distintas colecciones que creemos que son contemporáneas, a ver si encontramos al fotógrafo. Como les dije antes, no sabemos quién es el fotógrafo que produjo estas placas de vidrio que se hicieron entre 1920 y 38, pero pudimos al menos saber un montón sobre el contenido de las fotografías, mapeamos, pusimos en el mapa la ubicación de los lugares de estas fotografías y encontramos cómo se podía mapear un recorrido de un viajero por el río Magdalena entrando y saliendo a Bogotá. Pero entonces esto, el contraste con fotografías actuales, con fotografías de otras colecciones, pues siempre va a ser una herramienta que tenemos a la mano para lograr la descripción de nuestras piezas fotográficas. Entonces, en esta colección no solo tuvimos que aprender sobre el contenido, sino también sobre la materialidad, porque eran unas piezas muy particulares. Nosotros, casi no hay archivos en Colombia con fotografías sobre vidrio hechas en esta temporalidad, porque pues son soportes muy delicados. Afortunadamente, el proceso de investigación de esta colección también trajo consigo un proceso de gestión pues bien amplio y ahí logramos hacer también la limpieza y la digitalización de esas placas. Entonces, esas también ya están en línea, se pueden consultar en este sitio web. La investigación se llama Huellas de un viaje, una colección fotográfica en vidrio y tiene pues un sitio web con todos los detalles de la investigación que se hizo. Esa colección está alojada en un sitio web que se llama Exposiciones Virtuales. Se las quiero mostrar. Permítame un segundo. Marcelo, mientras ingresas Sí. al site para mostrarnos, nos preguntan, bueno, digamos como si nos puedes dar ejemplos de para qué utilizan esas fotografías los investigadores. Digamos, qué ejemplos de aplicación o de uso nos podrías contar y cómo manejan el presupuesto, digamos, para el tema de donaciones, de compras. Ok. Vale, sobre los usos, por ejemplo, las fotos que tienen que ver con los espacios de la Universidad del Rosario, por ejemplo, pues el claustro histórico de la universidad, han sido utilizadas para tener como referencia cuando se tienen que hacer reparaciones en el claustro. Como esto es un inmueble declarado Patrimonio Nacional, entonces tienen en cuenta cómo ha sido reconstruido, cómo ha cambiado a través del tiempo. Se han escrito ya un par de libros sobre los cambios arquitectónicos y las transformaciones de este espacio patrimonial, teniendo en cuenta las fotografías del archivo histórico. Entonces, digamos que las fotos ya han servido para varias investigaciones sobre el espacio, definitivamente.
También pues, nos piden fotografías de estudiantes de otras épocas. Esas casi siempre salen de los mosaicos, que digamos son fáciles de identificar. Cuando necesito la fotografía de tal persona que estudió jurisprudencia en 1920, uno va a los mosaicos. En cuanto a las fotografías externas, digamos las fotoplacas de vidrio, ya también han sido empleadas por varias personas, pero esas han llamado mucho la atención por su materialidad, por la rareza de su materialidad. Entonces hemos recibido visitas en el archivo histórico de profesores y de estudiantes que estudian o fotografía, historia del arte, y que quieren saber más sobre esta técnica fotográfica pues tan particular. Entonces hacemos como visitas temáticas, hemos tenido exposiciones in situ, además de esta digital fue como un resultado de la pandemia, pero tuvimos una exposición en físico en 2019, justo antes de la pandemia, en la que teníamos una linterna mágica y sacamos unas copias de esas fotografías en vidrio y hicimos una proyección de estas transparencias, porque ese fue uno de los usos que se le dieron a este tipo de fotografías, aprovechando como esa materialidad y esa transparencia, las utilizaban para proyectar en los salones de clase. Entonces, sí, ya tienen consulta, son consultadas desde diferentes frentes. Ahora las fotografías alemanas que recientemente ingresaron a la colección, también esas ya han sido han sido utilizadas ya en varias publicaciones de libros, libros sobre arquitectura, porque hay una que es como sobre puentes, hay unas fotografías que tienen como puentes e infraestructura en el siglo XIX, entonces ya las han consultado. Hay retratos de grupos indígenas que son fotografías muy tempranas de grupos indígenas del Cauca. Esas también han sido consultadas por eso, por su rareza temática, porque realmente son muy particulares. Entonces, sí, esas han sido como objeto de consulta últimamente muchísimo en el archivo. ¿Hay otra pregunta? No. Listo. Les voy a mostrar como otras formas de... tú me preguntaste sobre el presupuesto también. Sí, perdón. Y si hay una pregunta más, Marcelo, pero hablemos del Sí. presupuesto. Y sí. Listo. Sobre el presupuesto, pues nosotros tenemos un presupuesto anual y a veces hay, pues digamos, un rubro para ese tipo de adquisiciones. Digamos que la adquisición de las fotografías alemanas, de esas copias digitales, sí, eso tenía un rubro que fue empleado, y eso fue antes de pandemia. Entonces, sí, hubo un dinero para eso. Digamos que adquisiciones es como la manera más rara en la que se integran fotografías a la universidad. Casi todo van a ser donaciones y transferencias. Entonces, digamos que no hay como un rubro fijo, sino que ese fue un proyecto especial. Entonces se hizo toda la gestión para pedir ese dinero y pues debido al valor de las fotografías, porque veíamos que era un valor no solo... sino era un valor que no era una importancia que tuviera para una comunidad limitada, sino que los temas de la colección eran muy amplios, era una colección rara, poco conocida en Colombia, poco estudiada, y unos profesores de la universidad, de la Escuela de Ciencias Humanas, de la carrera de Historia, estaban haciendo una investigación profunda sobre este tema, ya publicaron su libro el año pasado, entonces digamos que era de interés para la universidad, pero sabemos que la colección era de interés general y por eso se hizo como la gestión para esa adquisición, pero no es común que se hagan compras. No es una cosa que se haga todos los años. Marcela y Adela, ¿Mm? Adela nos pregunta si además de Google Maps usaron alguna otra aplicación para georreferenciación. Para georreferenciación, no, Google Maps, y para la exposición de huellas de un viaje yo utilicé varias aplicaciones de mapeo gratuitas, utilicé Mapbox, creo,
que esa me permitió descargar los mapas. Esa es una aplicación que uno puede encontrar en internet muy fácil, Mapbox, y esa me permitía como bajar mapas estéticamente muy limpios que no contenían tanta información geográfica contemporánea. Entonces fue para mí fácil como diseñarlos para la exposición. Pero no, y digamos que Google Maps me ha servido sobre todo para ubicar y para viajar en diferentes espacios. Por ejemplo, para esta investigación que estoy haciendo ahorita sobre fotopostales, que pues me encuentro un montón de edificios contemporáneos, edificios que existen, o contemporáneos no, pero pues muy construidos a mediados del siglo XX. Entonces, Google Maps me ayuda como a hacer estos contrastes. Entonces yo sobrepongo las postales sobre los edificios, entonces voy a Manizales o viajo a Barranquilla o viajo a Cartagena y veo y comparo. Veo y comparo. Entonces Google Maps también me ha servido mucho para esto. Como para hacer Marcela y Verónica también tiene una duda en relación con la proyección de las postales y las fotos. Se nos pregunta si digitalizaron las fotos, si en ese caso ya tienen documentos tanto en papel como en digital, y si al Sí, momento de consultar las fotos, el investigador que consulta, ¿cómo es la referencia? Si no están al público, ¿cómo hace él para hacer esa referencia? claro. La totalidad de la fototeca, no, la totalidad no. Los álbumes que les mostré anteriormente, estos 18 álbumes que tenemos aquí enumerados, ya están digitalizados. Entonces, la mayoría de estas fotos son fotos que tenemos en formato físico. Pues hay fotografías de gran formato, hay fotografías que tienen tamaño carta, otras pueden ser fotografías de mosaicos de estudiantes que pueden tener tamaño medio pliego, otras fotografías como esta de la estatua, de la instalación de la estatua, que es de 10 centímetros por 7 centímetros, es una foto así. Entonces hay diferentes formatos, ya todas están digitalizadas. Y los usuarios las pueden consultar. Usualmente las consultan en un computador y ahí están todos los álbumes y el usuario pasea por los álbumes y ve lo que necesita. Nosotros lo guiamos un poco, pero pues ya están los álbumes temáticos y el usuario revisa en el computador todo lo digitalizado. Algunos usuarios que tienen un interés por la materialidad de la foto, pues pueden ver las fotografías en físico, las pueden consultar en el espacio del archivo histórico, pues con todas las medidas de conservación. Y si desean pedir una prestada, entonces una imagen digital, por ejemplo, entonces hacen una solicitud. Esto tiene un valor, la imagen tiene un valor creo que de 3.000 o 5.000 pesos, depende del uso, pero creo que 5.000 pesos es como el valor mayor cuando hay como un uso con ánimo de lucro, pero cuando es un uso académico creo que cuesta 3.000 pesos. Marcela, Se firma. ay, perdón. No, y sí se firma un pequeño contrato que diga cuál es el uso, un formato muy breve que dice para qué va a utilizar la fotografía. Entonces voy a utilizar esto para, eh, no sé, una exposición en mi salón de clase. Casi todos nuestros usuarios son o estudiantes o profesores de la universidad o de otras universidades, entonces ponen el uso y ya. Listo, Marcela. Y ya para finalizar, una pregunta en relación con el tema de la transferencia, esa formalización de transferencias o de donaciones para el tema de lo que justamente hablamos, del derecho a imagen, de uso de imagen, del tema también de los derechos patrimoniales y morales. Entonces, ¿cómo manejan ustedes ese tema en la universidad? Digamos que para eso también es fundamental describir, ¿no? Si sabemos de cuándo es la fotografía, entonces sabemos en qué terreno estamos y si se puede prestar esta imagen, no se puede prestar esta imagen, o quién aparece ahí, podemos prestar esa imagen o no podemos prestar esta imagen. Em, claro, nosotros tratamos de curarnos en salud, pues no prestando fotografías en las que aparezcan personas vivas, fotografías pues muy recientes, primeros planos de personas que hacen parte de la vida pública del país, porque pues no contamos con los derechos para prestar esas imágenes,
pero digamos que claro, la gestión es más sencilla cuando tenemos fotografías antiguas que están en el dominio público. Y pues tratamos todo el tiempo de pensar y de pensar cada caso, ¿no? Porque digamos que no hay como una norma general. A veces recurrimos como a los abogados, a la oficina de jurídica de la universidad para que nos asesoren sobre cómo proceder. Podemos prestar esta imagen, no podemos prestar esta imagen, no estamos seguros sobre el autor de esta imagen. Por ejemplo, con las fotografías de vidrio, hicimos una investigación larguísima, una investigación que duró 2 años, la descripción son 74 piezas, tratamos de hacer una descripción de todas, de describir plantas, lugares, caminos, personas, hubo como una investigación muy juiciosa y hicimos pues el esfuerzo por encontrar este autor, no lo encontramos. Nos sugirieron que declaráramos la colección como una obra huérfana. Obviamente eso se puede hacer porque ya se hizo una investigación, digamos, hubo un esfuerzo para poder encontrar a su autor, pero no lo logramos encontrar. Entonces, esto está puesto, está en línea, lo pueden utilizar, está abierto al público, lo pueden utilizar los investigadores, descargarlo, citarlo, y todo está puesto pues de buena fe, digamos, como para la investigación, ¿no? Y pues siempre recomendamos, por favor, referencien bien esto, de este archivo, autor desconocido, obra huérfana y tal foto, tal ubicación. Entonces, eso es importante, como hacer muchas recomendaciones a los usuarios de que citen bien la ubicación, si conocemos el autor, pongamos el autor, si no, es desconocido, si la obra es huérfana, pero es eso como gestionamos. Pero creo que cada caso es diferente, cada caso, y sobre todo en una fototeca que tiene fotos pues, de un siglo larguísimo, entonces cada caso nos va a traer como nuevas preguntas. Listo, Marcela. Bueno, pues nuevamente agradecerte la participación, a todos Vale. agradecerles la asistencia. Continuamos con esta serie de relatos documentales. En una semana nos volvemos a encontrar en este mismo espacio a las 9 de la mañana y en 8 días vamos a tener a Verónica Carmona, que nos acompaña justo hoy. Ella nos va a hablar sobre los archivos personales y cómo los manejan en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Entonces, los esperamos y bueno, un gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias por su atención y por las preguntas, y quedo muy atenta a sus comentarios o a sus consultas en el archivo histórico de la Universidad del Rosario. Por acá está mi correo electrónico por si llegan a necesitar algo. Muchas gracias. Bueno, feliz día para todos. Hasta luego.